Hola, mi nombre es Bernardino Guillén, de Ingeniería Industrial, para la materia de Estadística Inferencial 2. Vamos a ver lo que es la unidad 1, inferencias a partir de dos muestras. En los capítulos 9.2 tenemos inferencias acerca de dos proporciones. 9.3, inferencias acerca de dos medias con muestras independientes. Y el 9.4, inferencia acerca de dos medias con muestras dependientes. 9.5 va a ser comparación de la variación de dos muestras. Empezamos con el capítulo 9.2, que dice inferencias acerca de dos proporciones. Nos están pidiendo resolver el ejemplo y el ejercicio. Entonces, la definición dice que el objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Entonces lo vamos a hacer. Tenemos el ejemplo, dice que las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según los datos de Who Won Airbags, de Meyer and Finney, Change Volume 18, Number 2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Y tenemos los datos. Dice que las muertes con ocupantes con bolsas de aire es de 41, de un total de 11.541. Y la muerte con ocupantes sin bolsas de aire es de 52, de un total de 9.853. Entonces aquí ya tengo los datos, los resultados que obtuve de lo que nos están pidiendo, pero vamos a ver cómo se obtuvieron en el programa Minitab. Entonces vamos a ver lo que es el ejemplo a partir de dos proporciones. Okay, aquí tengo los datos. Aquí tengo ya cómo lo obtuve, pero vamos a ver cómo se hace. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a dos proporciones. Y aquí ya previamente ya tuve los datos. Van a ser los datos sumarizados en la tabla. Tenemos que la muestra 1 es con bolsas de aire y muestra 2 es sin bolsas de aire. El número de eventos de muertes por ocupantes de 41, y las muertes con ocupantes sin bolsas de aire fue de 52, de un total de 9.853, y 11.541 las muertes total de ocupantes de 11.500 fue de 11.541 con bolsa de aire. Entonces aquí nos vamos a ir a opciones, y de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio, dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05. Entonces el intervalo de confianza o el nivel de confianza va a ser del 95%. Y aquí vamos a ver, dice, vamos a decir que la prueba de la hipótesis alterna, vamos a decir que es menor respecto de una muestra a otra. Entonces aquí vamos a dejarlo así y vamos a usar la aprobación para estimar la proporción combinada de la estimación de la proporción combinada de la proporción. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a darle OK. Entonces aquí ya tenemos los datos que nos arroja el Minitab, y dice que la muestra 1 de la P1 va a ser la proporción de la muestra 1 y P2 es la proporción de la muestra 2, y la diferencia es P1 menos P2. Entonces tenemos aquí en la estadística descriptiva, tenemos que la muestra 1, que son las muertes con bolsas de aire, de un total de 11.541, el total de ocupantes,
hubo 41 eventos y el sample P dice que es de 0.0035. Es el punto 0, el 0.35%. Y aquí también para la muestra 2 dice que es el 0.52%. Entonces aquí la diferencia dice que hay una diferencia del 0.0002 con una diferencia de menos 0.0017. Y aquí tenemos también, dice que para la hipótesis nula es P1 menos P2 debe de ser igual a 0. Y aquí en la hipótesis alterna debe ser P1 menos P2 es menor que 0. Aquí tenemos el porcentaje el p-value es del 2.8%. Si este porcentaje, tomando en cuenta que nos están dando el nivel de significancia es 0.05, el 5%, entonces el valor de P es menor al nivel de significancia. Entonces, con esto pudiéramos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que es un 2.8%, es menor al nivel de significancia que nos están dando. Por otra parte, nos están pidiendo tasa de mortalidad ocupados en el caso. Podemos calcular lo que es el intervalo completo de la diferencia. Entonces, para obtener el intervalo completo de la diferencia, pues vamos a irnos a estadística básica y dos proporciones. Y aquí en opciones vamos a decir que para obtener una diferencia, vamos a decir que son diferentes para ver la diferencia, y le vamos a dar OK. Vamos nuevamente OK. Ya con esto obtenemos lo que es el rango de la diferencia que es 0.0017, que va del menos 0.0035 a 0.0007. Aquí vemos que el p-value ya cambió, pero como ya lo habíamos calculado antes, es del 2.8% el valor normal de la aproximación. Entonces, con esto podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que es menor al valor de significancia, el 2.8%. Entonces, ya obtuvimos el intervalo que nos están pidiendo. Y nos vamos a ir a resolver el ejercicio. Vamos a cerrar el ejemplo. Seleccionado. Okay. Vamos a resolver el ejercicio. Dice: moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto de que las personas casadas tengan un romance extramarital. Dice que de las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación también. Dice: utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de que las mujeres están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres, es decir, que es diferente. Parece haber una diferencia en la forma que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema, y tenemos los datos. Dice que las 347 mujeres del total de encuestados, 386, 347 fueron con una respuesta afirmativa de que es moralmente incorrecto. De los hombres encuestados, de un total de 359, la respuesta afirmativa en el caso de hombres fue
de 385. Aquí también previamente ya resolví el ejercicio, pero vamos a hacerlo también en Minitab como el ejemplo anterior. Entonces nos vamos al ejercicio. Okay. Entonces tenemos aquí, nos vamos a ir a estadística, ya lo tengo resuelto, pero vamos a ver cómo se resolvió estadística básica y dos proporciones. Okay. Aquí tenemos la tabla ya en los datos sumarizados, dice que la respuesta afirmativa en el caso de hombres, de que es mujeres, en el caso que es moralmente incorrecto, fue de 347 de 386 encuestadas. En caso de hombres, el caso afirmativo fue de 305 de 359. Y aquí nos está pidiendo el ejercicio que sometamos a prueba la afirmación de que someter a prueba de que el porcentaje de mujeres está de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que está de acuerdo. Entonces vamos a suponer que es mayor la afirmación de las mujeres y vamos a someterlo a prueba. Entonces nos vamos a ir a Minitab y nos vamos a ir a opciones y vamos a decirle que tenemos aquí el nivel de confianza del 95, ya que el nivel de significancia es del 0.05%, entonces el nivel de confianza pues, es del 95%. En la hipótesis, la diferencia de la prueba de hipótesis, vamos a decirle que es 0, y aquí le vamos a decir que la afirmación de las mujeres que dice que es mayor. Y vamos a utilizar la estimación combinada de la proporción, la vamos a dejar igual y vamos a decirle OK. Vamos a decirle nuevamente OK. Okay, ya tenemos los datos. Okay. Dice que la proporción de la muestra 1, tenemos que el P2 es la proporción de la muestra 2, la diferencia es P1 menos P2. Y en la estadística descriptiva tenemos que en el caso de las mujeres, de un total de 386, 347 estuvieron de acuerdo. Esto representa un 89.89% en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, su respuesta fue de un total de 359 encuestados, 305 estuvieron de acuerdo, que es completamente inmoral que tengan una relación extramarital. Esto representa un 84.95%. Entonces la diferencia dice que el 95% corresponde al 8.9%. Existe, hay una diferencia de 0.049. Entonces, el valor de P dice que para la hipótesis nula, P1 menos P2 es igual a 0 y la hipótesis alterna es P1 menos P2 es menor que 0. Entonces tenemos el valor de Z que es 2.04 y un p-value del 97.9%. Entonces nos están pidiendo también calcular lo que es que obtengamos el intervalo completo de la diferencia. Entonces para calcular el intervalo completo pues vamos a hacerlo, ya lo había resuelto aquí previamente, pero es solamente someter las dos pruebas a que decir que las dos pruebas pues son iguales. Entonces nos vamos a opciones y lo sometemos para obtener valor de diferencia. Decimos que la diferencia de la prueba hipotética es diferente. Le vamos a dar OK. Le vamos a dar OK.
Y aquí ya nos dice del valor que teníamos de la diferencia, que es el punto 0.49, con su intervalo completo que va de punto 0.0017 a punto 0.0097. Entonces aquí vemos que ya cambió un poquito el p-value. Okay, con esto podemos decir que la hipótesis, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, ya que la hipótesis nula dice que ambas, la opinión entre hombres y mujeres tendrían que ser iguales, pero hay una diferencia en cuanto a porcentaje. Entonces, el de la muestra 1 nos dice que es el 89.89%, y la muestra 2 es el 84.95%. Entonces, de lo que nos está pidiendo, dice, parece una diferencia entre la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Efectivamente, sí hay una diferencia, y vimos que la diferencia pues es del 4, hay un 4.9% de diferencia. Entonces, con esto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, ahora nos vamos al punto 9.3, que es inferencia acerca de dos medias. Y vamos a cerrar el ejercicio. Dice, inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Vamos a resolver el ejemplo y el ejercicio. La definición es: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población, es decir, son independientes. Tenemos un ejemplo, dice que los hombres hablan tanto como las mujeres. Entonces, dice, un encabezado de USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según los datos Are Women Really More Talkative Than Men? De Male. Ciencia, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Entonces vamos a considerar las medias y dice que parece haber una diferencia y vamos a construir un intervalo de confianza para la diferencia. Okay. Entonces vamos a irnos a los datos. Dice que el número de palabras pronunciadas en un día de hombres es de un total de 186, que es el número de la muestra. La media es de 15.668.5 palabras y la desviación estándar es de 8.632.5. Para las mujeres el número fueron 210, con una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301. Aquí tenemos ya los datos, previamente resuelto el ejercicio, pero vamos a ver cómo lo resolvimos en Minitab. Entonces nos están pidiendo calcular la diferencia y vamos a ver cómo salieron los resultados. Entonces vamos a ir al ejercicio. Dos medias, muestras independientes, el ejemplo. Okay.
Aquí previamente ya lo resolví, pero vamos a ver de dónde salieron los datos. Ok, vamos a ir a estadística básica y tenemos dos sample text. Ok, de acuerdo a lo que tenemos en el ejercicio, aquí vamos a dejarlo en datos sumarizados, y nos dice el ejercicio que de un total de palabras pronunciadas en un día por parte de los hombres es de 186. La media es 15.668, como nos lo dice el ejercicio, y la desviación estándar de 8.632. Para el caso de las mujeres, que es de N 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301. En este caso nos vamos a ir a opciones y el intervalo el nivel de confianza será el 95, ya que el nivel de significancia es del 0.05, es la diferencia. Aquí en este caso vamos a someter a prueba las dos medias para afirmar que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y vamos a someter a prueba las dos medias para ver las diferencias. Entonces en este caso vamos a dejarlo así y vamos a decirle OK. Vamos a darle OK. Okay. Aquí ya lo tengo resuelto en Minitab. Aquí tenemos que en estadística descriptiva la muestra 1, que corresponde a hombres, fue de 186, una media de 15.669 y una desviación estándar de 8.633. El error estándar, el error de la desviación estándar de la media, el error de la media de la desviación estándar es de 633 para el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres es de 504, de un total de N de 210, una media de 6.215 y una desviación estándar de 7.301. Entonces el error de la media de la desviación estándar es de 504. Aquí ya nos está dando la diferencia y el rango el intervalo de la diferencia. Dice que hay una diferencia de menos 547 y hay un intervalo que va de menos 2 a menos 2, 137 a menos 2137 a 1044. Entonces, en este rango, como nos comentaba el profesor, si lo comparamos en la recta numérica, prácticamente este rango pasa por el 0. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula, en donde dice que las dos muestras que se están sometiendo a prueba, en este caso las medias, son iguales. Entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y poder aceptar la hipótesis alterna. Entonces no hay evidencia suficiente. Incluso aquí tenemos que el valor de P es de 0.50. La probabilidad es de 50%. Entonces no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis
nula y poder aceptar la hipótesis alterna. En este caso, como ya tenemos la diferencia, de acuerdo a lo que nos están preguntando, dice que las mujeres pronuncian el mismo número de palabras al día que un hombre, considerando la media. Parece que hay una diferencia de acuerdo al valor de P. Pues si es del 50%, pues no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, y tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. Entonces parece, de acuerdo a esto, que en algún momento del día pues tienden a hablar casi lo mismo los hombres y las mujeres al someter las dos medias a pruebas. Vamos a continuar con el ejercicio. Dice ejercicio, distancia de frenado de autos. Esto lo vamos a cerrar. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Dice, utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor a que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces vamos a someter a prueba de que la distancia de frenado de automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de automóviles de 6 cilindros. Entonces construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Aquí tengo el ejercicio previamente resuelto, pero vamos a ver cómo lo hicimos en Minitab. Entonces nos vamos al ejercicio. Okay. Entonces para calcular nos vamos a estadística básica y nos vamos a ir a 2 sample day. Okay. Aquí tenemos los datos sumarizados de acuerdo a lo que nos está diciendo el ejercicio. Nos dice que para los autos de 4 cilindros la distancia de frenado y la desviación están de 8. Miren, 13 automóviles de 4 cilindros fue el tamaño de la muestra fue de 13. La media, la distancia media de frenado es de 137.5 y la desviación estándar dice que es de 5.8 pies. Esta es la desviación estándar para los autos de 4 cilindros. Para los autos de 6 cilindros dice que fueron la muestra aleatoria de automóviles de 6 cilindros fueron 12. La media fue de la distancia media de frenado es de 136.3 y la desviación estándar es de 9.7. Vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05, entonces el intervalo de confianza es del 95%. Entonces es la diferencia de
el 1 menos el 0.05, que es el 95%. Y vamos a decirle que las distancias de frenados, vamos a someter a prueba de que las distancias de frenados son las distancias, vamos a someter a prueba las medias de las distancias de frenado de los automóviles. Entonces, para eso solamente lo vamos a decir de que son en la prueba de hipótesis alternativa, vamos a decirle que son diferentes. Y así lo vamos a resolver. Y le vamos a dar OK. Entonces dice que en estadística descriptiva tenemos un valor de 13 para los autos de 4 cilindros con una media de 137.5 en la distancia de frenado y una desviación estándar de 5.8. El error estándar es de la media, es de 1.6. Y para los autos, la muestra 2, que son los autos de 6 cilindros, de un total de 12, la media es de 136.3, con una desviación estándar de 9.8, con el error estándar dice que es de 2. El error estándar de la media es 2.8. Y aquí ya nos está calculando la estimación de la diferencia. Dice que hay una diferencia de 1.2. Dice que el intervalo va de menos 5.61 a 8.01. Es decir, con esto tenemos un p-value que va del 71.5%. Con estos datos no podemos aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, ya que el intervalo al compararlo en la recta numérica va de menos 5.61 a 8.01, es decir, en algún momento pues son iguales y pasan por el 0. Entonces con esto no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces ya tenemos lo que es el intervalo de la diferencia que vimos, el p-value, tenemos que va desde el 71.5%. Cerrar el ejercicio. Para el punto 9.4 dice inferencias a partir de muestras dependientes. Tenemos que resolver el ejemplo y el ejercicio. Dice, dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, los datos antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos del esposo o de la esposa, en donde la asociación se basa en alguna relación inherente, es decir, que son completamente dependientes. En el ejemplo tenemos la calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según los datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Vamos a utilizar el nivel de significancia del punto 0.1 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determina el intervalo de confianza para las diferencias del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya previamente tengo resuelto el ejercicio en la práctica, pero
vamos a resolverlos en el programa Minitab. Entonces vamos a irnos a tenemos los datos del antiguo sistema de calificación y del nuevo sistema de calificación. Entonces vamos a hacerlo de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio, que nos dice vamos a ver lo que es las calificaciones con base al consumo de combustible en millas por galón combinadas en la que es la ciudad y carretera para diferentes automóviles otorgados por el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Entonces, para esto nos están pidiendo utilizar el nivel de significancia al punto 0.1 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Entonces vamos a hacerlo en el programa Minitab. Y aquí tengo los datos, entonces nos vamos a ir a estadística básica y datos pareados. Entonces parity. Entonces aquí no tenemos los datos sumarizados, dice que los datos están en cada uno en su columna. Para la muestra 1 del antiguo sistema y vamos a ya los tenía previamente, pero pues es prácticamente vamos a la muestra 1, está en el CEO. Para la muestra 1 es el antiguo sistema y para la muestra 2 es el nuevo sistema. Aquí nos vamos a ir a opciones y dice que el nivel de significancia es del punto 0.1, es decir, el 1%. Entonces 1 menos punto 0.1 es el 99% del intervalo de confianza o el nivel de confianza. Para la prueba, para la diferencia de la prueba de hipótesis, vamos a dejar en 0 y vamos a utilizar, vamos a decir que es mayor el sistema del antiguo sistema de calificación. Entonces lo vamos a someter a prueba de hipótesis para la diferencia y le vamos a dar ok y le vamos a dar nuevamente ok. Entonces con esto ya tenemos los datos. Okay. Dice que el antiguo sistema de calificación de un total de 20, la media es de 22.7 y la desviación estándar es de 5.37 y un error estándar de la media es de 1.20. Al nuevo sistema de calificación de un total de 20 muestras, la media es de 20.35 con una desviación estándar de 4.72. El error estándar de la media es de 1.05. La media es de 2.35. La estimación de datos
para la diferencia de datos pareados es de 2.35 con la desviación estándar de 7.45. Entonces tenemos que con el intervalo del 97, del 99% es de 1.927. Con un p-value, tenemos aquí un p-value de 0.0001. Este es el valor de p, es menor al 1%. Es decir, no podemos, es menor al nivel de significancia que nos están dando, que es del 1%. Entonces, vamos a someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determinar el intervalo de confianza. Entonces, con estos datos, tenemos que las medias andan en el antiguo sistema del 22.7% y del nuevo sistema de calificaciones 20.35%. Con eso pues no podemos con esto pues, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que es menor al nivel de significancia que nos están dando el puntos del 1%. Entonces el valor de P es menor al nivel de significancia. Aquí pues prácticamente le faltan más dígitos, puede ser 0.005, pero aún así el valor es menor al nivel de significancia. Entonces tenemos toda la evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, y nos están pidiendo obtener el intervalo de confianza para la diferencia de la media. Entonces, para esto, ya aquí lo tengo, pero vamos a hacerlo en Minitab, tal y como nos lo están pidiendo. Entonces, estadística básica y parity. Ok, y solamente lo que vamos a cambiar aquí, vamos a someterlo a que son diferentes en la prueba de hipótesis y le vamos a dar OK. Vamos a dar OK. Ya con esto nos arroja lo que es la diferencia de la media, que es lo que nos están pidiendo. Dice: determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema de nuevo sistema del antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces, como lo resolvimos en Minitab, dice que hay una diferencia que va de 1.873 a 2.827. Con esto, pues, con esta diferencia, al ser mayor que 0, pues realmente lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, esto sería. Para el ejercicio, vamos a cerrar el ejemplo. Dice que tenemos: a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según los datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan construyen un intervalo de confianza del 95% para las medias de la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Vamos a ver si existe alguna diferencia y determinar el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Entonces vamos a irnos
Aquí tenemos los datos, los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Ya aquí tengo resuelto el ejercicio, pero pues vamos a ver cómo lo sacamos de Minitab. Entonces nos vamos a ir a el ejercicio. Okay. Aquí ya tengo el ejercicio previamente resuelto, pero vamos a ver cómo lo resolvimos ahorita. Y aquí tenemos los costos de reparación. Tenemos 9 datos para los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera de los automóviles. Aquí nos vamos a ir a estadística básica y pedir datos pareados. Ok. Entonces aquí pues los vamos a dejar igual. Aquí ya lo tenemos en los datos de la columna, que son los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de las partes traseras. Lo tenemos en C1 y en C2. Y los datos pues están en columna. Nos vamos a ir a opciones. El nivel de significancia que nos están dando en el ejercicio es del punto, el intervalo de confianza es el 95%, que es el que tenemos aquí, intervalo de nivel de confianza. Y vamos a someter a prueba los costos, vamos a decir que son, en la prueba de hipótesis, vamos a decir que son mayores los de la parte frontal que los de la parte trasera. Entonces vamos a decirle que son, nos está pidiendo, dice, construir el intervalo de confianza 95, la diferencia entre los costos, entre la diferencia de los costos de reparación de la parte trasera, ¿hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia de los costos de reparación. Entonces vamos a decir que vamos a someter de que son diferentes los costos y construir el intervalo. Vamos a decir que son diferentes, es decir, que un costo es mayor que el otro. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos someter de uno que es mayor que otro, o que son diferentes en el caso, como nos están pidiendo. Entonces vamos a decirle que son mayores. Ok, vamos a ver. Nos dice que los costos de reparación de las partes frontales y traseras, 9 y 9. Tenemos de la parte frontal, que son 2.669, con una desviación estándar de 1.461, un error estándar de la media de 487, y de las reparaciones de las partes traseras, de un total de 9, la media es de 1.830 y la desviación estándar es de 1.024, con un error estándar de la media de 341. Aquí podemos ver que la media, pues los costos de reparación de la parte frontal pues es mayor que el costo de reparación de la parte trasera. Para la estimación de los datos pareados, dice que es de la media de 840 con una desviación estándar de 1935. Existe una diferencia de menos 360 con un 95%. Tenemos un p-value que va del 11.5%. Y también nos están pidiendo calcular lo que es el intervalo, determina el intervalo de confianza para la diferencia entre el costo de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Entonces
el intervalo lo vamos a calcular. Entonces, aquí ya lo tengo calculado previamente, pero ahora para calcularlo, pues es estadística básica, PRT, y nos vamos a solamente cambiar a opciones y le vamos a decir que son diferentes en la prueba de hipótesis para que nos dé el intervalo. Okay. Entonces ya tenemos aquí el intervalo que dice que va de menos 648 a 2327. El valor de P, tenemos que un valor de P es de 22.9%. Aquí también tenemos algo bien importante, por ejemplo, en el intervalo de la diferencia va de menos 648 a 2327. Aquí también, al pasar por el 0, pudiéramos decir que no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que en algún momento pues son iguales los costos de reparación tanto de la parte frontal como de la parte trasera. Entonces no existe la evidencia suficiente para poder aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Entonces, aquí como tenemos el valor de P, que es de 11.5%. Entonces, con esto concluimos el ejercicio y continuamos. El 9.5 es comparación de la variación en dos muestras. Para este punto nos están pidiendo resolver el ejemplo y el ejercicio. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. El ejemplo, conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar, según los datos de National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces, aquí previamente ya lo tengo resuelto el ejercicio en Minitab, pero vamos a resolverlo en el programa, a ver cómo se resuelve. Okay. Tenemos los datos. Tenemos de los datos de las plaquetas de hombres y mujeres. Tenemos 27 datos de las mujeres y 23 datos de los hombres. Entonces, estos son los datos por milímetro cúbico. Entonces, nos vamos a ir a estadística básica y dos varianzas.
Aquí todos los datos se encuentran en columna y los dejamos. Tenemos los datos del C1, que es de las mujeres, y de los hombres en C2. Aquí en opciones vamos a someter la prueba de las desviaciones estándar, de que son iguales. Entonces vamos a dejarla en ratio, le vamos a dejar que el sample 1, la desviación estándar de la muestra 1, sobre la muestra 2 pues es igual a 1. El ratio lo vamos a dejar en 1. Y el nivel de confianza nos dice que es el nivel de significancia es 0.05, entonces el intervalo de confianza pues es del 95%. Aquí los vamos a decir de que son iguales y vamos a usar esta prueba y los intervalos de confianza basados en la distribución normal. Le vamos a dar OK. Y también le vamos a pedir que aquí en las gráficas, que nos muestre las gráficas de los datos ploteados y de los histogramas y los valores individual value plot. Vamos a decirle OK y OK. Aquí nos da las gráficas, los valores individuales tanto de las mujeres y de los hombres también. Aquí vemos realmente que se encuentran los datos de los hombres se encuentran agrupados más cercanos, mientras que los datos de las mujeres se encuentran un poquito más dispersos. Entonces ahorita los vamos a ver. Vamos a ver esto. Y tenemos los histogramas también. Vemos que los datos de los hombres dice que se encuentran más agrupados, mientras que los datos de las mujeres pues se encuentran un poquito más dispersos. Y esta prueba, bueno, vamos a analizarla y vamos a analizar los datos primero. Dice que en las desviaciones estándar, tanto de las mujeres y de los hombres, el ratio va a ser de la muestra 1 como de la muestra 2. El método usado va a ser dice que este método tiene mayor precisión para los datos normales solamente. Entonces, con la prueba F, en la estadística descriptiva de las mujeres fueron 27 datos con una desviación estándar de 75.99 con una varianza de 5.744.9 y con un intervalo que va del 59.846 a 104.14. Para los hombres fueron 23 datos con una desviación estándar de 62.1 y la varianza de 3.857. Dice que el intervalo con el 95% del intervalo de confianza va del 48.032 al 87.9. La desviación estándar del ratio of the standard deviation va de 0.8 a 1.8. Y para la hipótesis nula, dice que para la muestra la desviación estándar de la muestra 1 sobre la muestra 2 es igual a 1. Y para la hipótesis alternativa,
alterna es de la desviación estándar de la muestra 1 sobre la desviación estándar de la muestra 2 es diferente de 1. Entonces, aquí tenemos el nivel de significancia que fue del 0.05. De acuerdo a la prueba utilizada del método F, tuvimos un valor del p-value que es del 34%. Entonces, los grados de libertad para la muestra 1 es de 26, los grados de libertad para la muestra 2 es de 22. Y vamos a analizar lo que es esta gráfica. Y aquí nos dice, por ejemplo, vemos que fueron sometidas a prueba las dos varianzas, tanto de las mujeres y de los hombres. Dice que va de 0.8 hasta 1.8, tenemos todo el rango. Y con el 95% del intervalo de confianza para las desviaciones estándar, vemos que en algún momento estas desviaciones estándar pues son iguales o no podemos decir que son diferentes las desviaciones estándar de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Dice utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces vemos que aquí ciertamente las desviaciones estándar en algún momento pues son iguales, aunque tienen diferente rango. En algún momento pues las desviaciones iguales pues las desviaciones estándar pues son iguales. Entonces esto debido a esto no podemos rechazar la hipótesis nula de que son iguales y aceptar la hipótesis alterna de que son diferentes. Entonces ahí existe la evidencia suficiente para decir que en algún momento las desviaciones estándar pues son iguales. Entonces, y aquí tenemos el box plot de los datos. Aquí vemos dónde se encuentran mayor acumulado los datos, la acumulación de los datos, y tenemos las colas de la misma manera. Tenemos aquí en el resultado del p-value, que es del 34% de acuerdo a la prueba F. Entonces, con esto resolvemos el ejemplo y pues vimos que las desviaciones estándar para las mujeres fue del 75.9 y para los hombres fue el 62.1 con el intervalo que va de 0.8 hasta 1.8 como lo vimos en la gráfica con el p-value de 0.34. Entonces tenemos las gráficas que ya vimos. Ahora vamos a hacer el ejercicio que es discriminación. Entonces dice el ejercicio: los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según los datos de Debating of Youth o Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Barry y Boland, American Statistician, Volume 58, Number 2. Dice que utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Entonces, previamente aquí tengo ya realizado el ejercicio, la desviación estándar de los solicitantes sin éxito y de los solicitantes con éxito. Entonces, también tengo el intervalo y pero vamos a ver cómo se realizó en Minitab. Entonces nos vamos a ir al ejercicio.
Aquí previamente ya lo tengo resuelto, pero vamos a ver cómo se resolvió. Y dice que nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y nos vamos a ir a dos varianzas y vamos a someter a prueba la hipótesis para saber si ambas desviaciones estándar son iguales. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos. Tenemos 23 datos de los solicitantes sin éxito. Y de los solicitantes con éxitos tenemos 30 datos. Tenemos las edades. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadística básica y dos varianzas. Aquí tenemos en el C1 tenemos los datos de los solicitantes sin éxito y la muestra 2 que son los solicitantes con éxito. Entonces aquí nos vamos a ir a opciones y ya lo tenemos preseleccionado. En ratio le vamos a dejar sample 1 sobre sample 2, la desviación estándar, el intervalo de confianza, dice que el nivel de significancia de 0.05 y entonces el intervalo de confianza es el 95%. Y aquí lo vamos a decir que son diferentes ratio con la prueba de la hipótesis alterna. Entonces le vamos a dar OK. Y aquí en gráficas vamos a obtener todas las gráficas, el summary plot, el histograma, individual value plot. Le damos OK. Y le damos OK nuevamente. Okay, aquí ya tenemos en la gráfica, tenemos las edades de los solicitantes sin éxito y tenemos los solicitantes con éxito. Claramente vemos que los solicitantes con éxito va entre el 25 más o menos es menor a 55 y se encuentran más agrupados. Y los solicitantes sin éxito, pues vemos que entre más es la edad, pues menor tienen éxito. Entonces, es el individual value plot de los solicitantes con éxito y sin éxito. Y tenemos también los histogramas de los datos, cómo se encuentran. Vemos que los solicitantes con éxito se encuentran más agrupados en una edad más corta y en una edad, bueno, no tan corta, pero entre los 30 y los 55 años. Entonces, aquí tenemos de los solicitantes sin éxito. Perdón, los solicitantes sin éxito se encuentran son mayores a los 30 y los 60. Y los solicitantes con éxitos pues andan entre los 55 y los 25 años. Esos son los del histograma. Esta gráfica es bien importante, pero vamos a analizar los datos primero. Tenemos que en la estadística descriptiva que los solicitantes en éxito, que fueron 23, tienen una desviación de estándar de 7.22 con una varianza de 52.13%. Tienen un intervalo para la desviación estándar con el 95%, el intervalo de confianza, que va del 5.58 al 10.21. Y los solicitantes con éxito, dice que fueron 30, n es igual a 30 y la desviación estándar es de 5.88
y la varianza de 34.61, con un intervalo de confianza para la desviación estándar del 95% del intervalo de confianza. Entonces, que va del 4.68 al 7.90. Y tenemos el ratio de las desviaciones estándar, que va del 0.83 es el intervalo, al 1.85. El nivel de significancia, que fue de 0.05. El p-value, que es del 29.9% de acuerdo al método F utilizado para la prueba. Entonces, vemos aquí el histograma y vamos a ver esta gráfica, que es bien importante. Tenemos que, de acuerdo a la prueba F, el p-value fue del 29.9%. Tenemos la desviación estándar de los solicitantes con éxito sobre la desviación estándar de los solicitantes con éxito. Sin éxito, sobre las desviaciones estándar de los solicitantes con éxito. Aquí lo tenemos, y tenemos aquí también lo que son las desviaciones estándar de acuerdo al 95%. Aquí vemos que en algún momento estas desviaciones estándar que fueron estamos sometiendo a prueba las desviaciones estándar si son iguales, para ver si podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Entonces, si sometemos a prueba la hipótesis nula, vemos que en algún momento estas desviaciones estándar pues son iguales. Entonces, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y poder aceptar la hipótesis alterna. Entonces, con esto no podemos rechazar la hipótesis nula, ya que en algún momento pues las desviaciones estándar pues son iguales. Y tenemos también aquí el box plot de los solicitantes con éxito y de los solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Entonces, aquí tenemos los datos agrupados y tenemos las colas. Vemos que la mayor concentración de los solicitantes sin éxito pues va de los 40 como entre los 42 a los 55 años. Aquí tenemos dice que va hasta los 54 años. Son 23 datos. Tenemos un rango de 12. Y también para los solicitantes con éxito dice que son 30 datos. La mediana es de 45. Y las colas que van desde 33 hasta los 54, mientras que acá las colas van de 34 hasta los 60 años. Con esto pues damos por terminado lo que es el ejercicio, y tenemos los datos. Ya vimos las desviaciones estándares. Dice que para solicitantes sin éxito fue de 7.22 y solicitantes con éxito 5.84. Entonces ya vimos el rango, que fue de 0.8 a 1.8. Tenemos el p-value, que fue del punto de 29.9 de acuerdo al método F. Tenemos los valores agrupados. Vemos que los solicitantes con éxito pues se encuentran más agrupados entre las edades que van entre los 33 a los 55 años. Tuvimos los histogramas también, y como acabamos de analizar las dos varianzas.
de los solicitantes con éxito y los solicitantes sin éxito. Entonces, de acuerdo a esto, pues no existe la evidencia para rechazar la hipótesis nula, ya que en algún momento sus valores de la desviación estándar pues son iguales. Pues con esto terminamos lo que es la unidad número 1 para la materia de estadística inferencial 2. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández. Muchas gracias.